Bien, entonces ya sí, con la grabación en curso, vamos a arrancar con esto que les decía de tratar de generar un rapidísimo repaso de algunas cuestiones que habíamos estado conversando un par de semanas atrás. Nos habíamos introducido en esta cuestión de la persuasión y de la comunicación persuasiva en general y habíamos dicho como una primera aproximación a qué es lo que entendíamos por persuasión, que era algo que mediante nuestra comunicación íbamos a tratar de lograr que alguien adoptara una determinada postura, creencia o comportamiento. Hechas las salvedades que hacíamos en particular sobre el marco ético, porque en definitiva cuando hablamos de los instrumentos o de las herramientas, como decíamos, estamos hablando de cosas que son universales y que pueden utilizarse para cualquier fin. Decíamos que el punto de partida para entender esto de la persuasión, o por lo menos lo primero que nos habíamos propuesto en este recorrido, era hablar un poco de influencia. Cuando hablábamos de influencia, esto que caracterizábamos como el punto de partida, nos planteábamos que, bueno, en general, también si buscábamos algún tipo de aproximación a una definición de lo que entendíamos por influencia, decíamos que tenía que ver con aquello que nosotros hacemos para lograr que alguien se comporte de determinada manera. Y desde ya, que a propósito de esto de la influencia, no hay una única forma de influir sobre las personas, no hay una única forma de lograr que otros se comporten de determinada manera. La idea de la autoridad, entendida como el reconocimiento que otros nos otorgan de nuestra capacidad, de nuestros valores para poder decidir, opinar, impulsar cuestiones que tengan que ver con un determinado campo, sin duda es el elemento central, pero a propósito de distintas formas de influencia, podríamos decir que esto que llamamos la persuasión, obviamente, tiene que ver con una de esas formas. La argumentación, el convencimiento es otra, la propia formación, el entrenamiento, la identificación. Es decir, no había una única forma de influencia en esto que caracterizábamos. Y si nos hacíamos, decíamos también, si nos hacíamos esta pregunta medio mentirosa en términos de, bueno, ¿cuál era mejor de todas estas formas de influencia? Precisamente decimos que era una pregunta mentirosa porque la respuesta correcta, más allá de nuestros gustos, preferencias y estilos, en definitiva era un gran depende, ¿sí? Un gran depende que estaba condicionado por cuestiones que tenían que ver con el contexto, por cuestiones que tenían que ver con el propio grupo sobre el cual íbamos a trabajar y por supuesto aún dentro de un grupo cada individuo en particular tenía su perfil específico en términos de ser más sensible o no a determinadas formas de influencia, por lo cual al momento de pensar en cómo influencia sobre las personas y a propósito de esto del depende con el que nos dábamos la respuesta, la adaptabilidad, decíamos, y nuestra capacidad para manejar distintos mecanismos en este sentido, en todo caso es lo que teníamos que poner como algo central. Luego habíamos empezado a transitar un camino que es el que dejamos ahí a medio recorrer y vamos a retomar enseguida en un par de minutos, que tenía que ver con esto que también como un gran genérico decíamos la psicología de la persuasión. ¿Qué cosas propias del comportamiento humano? ¿Qué cosas propias de la forma en la que funciona nuestra mente, más allá de las singularidades de cada uno, hacían que en un determinado momento pudiéramos ser receptivos a determinado tipo de mensajes persuasivos? Claramente, cuando hablamos de la persuasión, obviamente estamos diciendo de apelar al peso de nuestras emociones, toda vez que más allá de la cuota de raciocinio que cada uno de nosotros pueda tener al analizar su entorno y al verse a sí mismo,
Decididamente somos sujetos emocionales y la mayor parte de nuestros actos están dominadas por ellas. Por eso nos habíamos planteado tres grandes ideas centrales en torno a esto que inicialmente llamábamos la psicología de la persuasión, que tenía que ver con la idea de la necesidad y de la forma también que en nuestra singularidad cada uno de nosotros percibíamos nuestras necesidades, el impulso, es decir, aquello que nos movilizaba a tomar una acción y la acción en sí misma, ¿sí? Que tenía que ver con la motivación. Comenzando a transitar este terreno, decíamos que el primer paso de cualquier acción persuasiva, esté dirigida hacia lo que esté dirigida, tenía que ver con esta idea de poder desarrollar necesidades. Y como seguramente recordarán, al momento de hablar de este proceso que llamábamos de desarrollo de necesidades, hablábamos de dos grandes categorizaciones en torno a esto de la necesidad y de transformar aquello que llamábamos necesidades implícitas en explícitas y también de identificar y transformar aquello que llamábamos las necesidades latentes en necesidades manifiestas. A propósito de este proceso de desarrollar necesidades, empezábamos a encontrarnos con uno de los elementos fundamentales, aunque a veces lo menospreciemos o lo pongamos en un segundo plano, al momento precisamente de tratar de ejercer una acción persuasiva, que es esto que caracterizábamos como el arte de preguntar. Y a propósito de esto, es decir, todo el proceso de desarrollo de necesidades no pasa por las afirmaciones que nosotros podamos hacer. Ahora enseguidita vamos a hablar un poquito de esas afirmaciones, sino fundamentalmente por ir trabajando sobre ese marco de necesidades percibidas a partir de preguntas. Y dentro de ese concepto del arte de preguntar o de la forma de trabajar en el desarrollo de necesidades a partir de preguntas, habíamos hablado como un instrumento práctico de algo que llamábamos genéricamente el método SPIN, ¿sí? Decíamos, esta palabra SPIN no es otra cosa que un acrónimo que pasa por un encadenamiento de preguntas que iba desde el tratar de reconocer y exaltar el propio reconocimiento de nuestro interlocutor de la situación en la que se encuentra, identificar la necesidad y ampliarla y generar esta idea de un problema evidente, un problema reconocido, evaluar la situación en términos de las implicancias que ese problema puede llegar a tener y a partir de ahí proyectar a nosotros mismos y proyectar nuestro mensaje a partir de las soluciones que en un determinado momento fuéramos a proponer. Este concepto de SPIN, que por supuesto no es el único, pero sí es el más conocido, el más utilizado en términos de esta idea del desarrollo de las necesidades. Pensemos también, y este es otro elemento que habíamos, ¿sí?, incorporado a propósito de esta idea de las necesidades, que decíamos todo comportamiento humano está en definitiva movilizado por aquello que llamábamos deseos y temores básicos. Esto es, independientemente, nuevamente, de nuestra mirada subjetiva, de la percepción puntual que tengamos sobre las necesidades de cada uno de nosotros, en el fondo de todo siempre está presente la idea de hay un deseo o hay un temor básico que nos moviliza. Y hasta acá, por supuesto, en una apretadísima síntesis, es aquello que habíamos estado conversando hace algunos días atrás. Antes de avanzar con esto, hacemos un rápido chequeo. ¿Estamos bien con esto? ¿Llegamos bien hasta acá? ¿Queda claro estas cosas que estuvimos hablando? ¿Podemos avanzar? Bien, Roberto me dice que sí, le voy a creer a él. Alejandro también me dice que ha estado muy claro, con lo cual ya tengo base de consenso como para seguir. Sí, perfecto. Gracias, Marta, gracias, Sí, Graciela. perfecto. Seguimos adelante entonces. Vamos a dejar un poquito de lado
la pregunta que decíamos recién, era un elemento fundamental. Y vamos a empezar a hablar un poco de la afirmación, ¿no? Es decir, del qué decir y cómo decirlo, ¿sí? Al momento que queremos precisamente generar algún tipo de comportamiento en alguien que queremos generar algún tipo de acción. En esa historia de el impulso o esto que habíamos asociado a un deseo, ¿de qué manera podemos adentrarnos en esa mente no consciente o en esa mente inconsciente del otro para poder comenzar a generar esas afirmaciones que movilizan? O esas proposiciones, deberíamos decir, todavía con mucho más certeza en términos lingüísticos que moviliza. Y antes de hablar un poquito de la motivación, que como decíamos era un poco el capítulo decisivo de este concepto, me gustaría que analizáramos un poco algo que se conoce como las leyes de la persuasión. Aquí le estamos dando a esto una denominación bien simbólica, ¿no? Esta idea de las leyes de... En realidad, si quisiéramos ser estrictamente técnicos, deberíamos hablar de los sesgos cognitivos. Estoy seguro que muchos de ustedes alguna vez escucharon, ¿no? Esta expresión de los sesgos cognitivos. Sí, ¿Sí? ¿Les suena? ¿Qué viene a ser esto de los sesgos cognitivos? A ver, ¿alguien quiere dar alguna opinión sobre esto? ¿A qué le suena? ¿Qué escuchó? ¿Cómo lo relaciona con esto que venimos hablando? ¿Quién quiere contarme algo? ¿Eh? ¿Sesgos cognitivos? ¿Les suena? Bueno, no importa, vamos con lo nuestro entonces. Sí, siempre vale googlear. A ver, cuando uno habla de sesgos cognitivos, lo que está diciendo es, piensen en algo que yo decía hace un rato, que es que cuando nosotros hablamos de nuestro comportamiento, nosotros habitualmente decimos que somos racionales, pero que en realidad estamos permanentemente, ¿sí? Trabajados por nuestras emociones. Nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, es una maquinaria muy compleja. No voy a ser original en esto. Y más allá de lo que puede llegar a ser el pensamiento lógico o la razón pura, si prefieren llamarlo así, nuestro cerebro, por una cuestión, como alguna vez dijimos, de ahorro de energía, por una cuestión de buscar la simplicidad, nuestro cerebro nos pone, a todos, a todos, nos pone frente a determinados engaños. Permítame decirlo así en términos muy sencillos, ¿sí? Nuestro cerebro es un maestro del engaño. Nos hace ver cosas, nos hace sentir cosas, nos hace interpretar determinadas situaciones y generar en función de eso determinadas reacciones, más allá de lo que el pensamiento lógico nos indicaría. Podríamos decir que de alguna manera un sesgo cognitivo es una suerte de atajo o de camino corto que toma nuestro cerebro frente a determinado tipo de estímulos para hacernos decidir más rápido. A veces, sí, en forma lógica y muchas veces no. Pero desde un punto de vista de la posterior racionalización que hagamos, desde el punto de vista, a nosotros nos parece absolutamente lógico, nos parece absolutamente comprensible. Algunos sesgos cognitivos son básicos, otros no tanto. Son muchísimos a lo largo sobre todo de estas últimas décadas, donde tanto ha avanzado, ¿sí? El estudio del comportamiento humano y el
terreno de las llamadas neurociencias. Son tantos los sesgos cognitivos que no podríamos hacer un abordaje profundo y completo de todos ellos, pero sí por lo menos vamos a darle un énfasis especial a aquellos que más directamente están vinculados con lo que es la comunicación persuasiva. Hasta acá me siguen, ¿no? Con esta caracterización de lo que son los sesgos cognitivos. ¿Les va quedando claro esto? Sí, Gaby, gracias. Hace poco se escuchaba a otro ponente sobre esta cuestión que utilizaba una expresión que yo dije, en algún momento, está buena porque es muy sencilla, ¿sí? Y en algún momento se la voy a robar. Y decidí robársela ahora. Hablando de esto, ¿no? De los sesgos cognitivos o de las leyes de la persuasión, él utilizaba una expresión que era la de gatillos mentales. Y me pareció también bastante representativa por ahí no tanto de lo que es, sino cómo operan estos sesgos cognitivos. Fíjense, él decía gatillos mentales. Esto es cuando nosotros, es como si nosotros tocáramos un botoncito en la mente del otro y como consecuencia de ese botoncito que nosotros tocamos, se dispara en ese otro una serie de acciones, de reacciones, de sentimientos, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones. Es como decir dónde tengo, ¿sí?, que tocar para generar determinado tipo de reacciones. Esto que llamamos las leyes de la persuasión o esto que este colega llamaba los gatillos mentales, en definitiva se apoyan en la misma idea, se apoyan en esta idea de los sesgos cognitivos, esos atajos cerebrales, ¿sí? Que por una cuestión de de búsqueda de simplicidad, el, de ahorro de energía, nuestro cerebro lo define sin apelar a aquello que nosotros diríamos el pensamiento lógico. Vamos a ir viendo estas 6, 7 que seleccioné para ustedes y a medida seguramente que lo vayamos analizando y explicando, eh, lo van a ver no solamente claramente expuesto, sino también relacionado permanentemente con la vida cotidiana. Primer ley de la persuasión o gatillo mental. Es lo que llamamos la ley de la escasez. Vamos a ir, a medida que vayamos viendo cada una, vamos a ir intercambiando alguna idea sobre cómo lo interpretamos y qué. ¿Qué significará esto de la ley de la escasez? ¿Cómo se les ocurriría plantearlo? ¿Qué les moviliza? Hablar de la ley de la escasez. ¿Alguna opinión sobre esto? Se habla con personas y del otro lado casi que uno cree que en Mm. la otra persona no tiene mucho conocimiento como para interpretar de lo que estamos hablando. Ajá. Bueno, vale. Un poquito más simple. Ahora igual lo vamos a analizar esto, Fer. ¿Qué significará? A ver, ¿qué significará? ¿Qué les viene a la cabeza nuevamente? Vuelvo a insistir en esto, esta historia de la ley de la escasez. ¿Qué se les ocurre? Vamos, primero a una afirmación bien sencilla y después, si quieren, la profundizamos o la desmenuzamos. Todo lo que se percibe como escaso se percibe a la vez como más valioso. Les vuelvo a repetir, todo lo que se percibe como escaso se percibe a la vez como más valioso y no genera una mayor ansiedad por poseerlo. ¿Qué piensan? Y sí, es real.
Es real, ¿no es así? Ahora, la escasez puede ser real, puede ser tangible, puede ser algo material o no, ¿sí? Puede sencillamente, en muchos casos, ser simplemente una sensación que tenemos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un mercado, un hipermercado, ¿sí? Y en una determinada góndola, ¿sí? Encontramos menos paquetes o menos unidades de aquello que estamos buscando y otra góndola, y no tenemos ninguna preferencia particular de marca y eso, y en otra góndola con un producto similar, al contrario, está atiborrada, ¿sí? Y rebosa para todos lados. ¿Qué es lo más probable que haga, en este caso, un comprador de ese producto? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? Revisar la fecha de vencimiento. Las más de las veces va a optar por el anaquel donde menos productos hay. No, no va a mirar la ficha. Nadie mira la ficha de vencimiento, ¿sí? Las más de las veces, ¿sí? Va a tomar el producto de aquel escaparate de la góndola donde menos productos hay, ¿sí? Claro, del que menos hay, exactamente. Aunque inmediatamente atrás venga el repositor y vuelva a llenar la góndola, durante un instante en ese que tomó el impulso de compra, su cerebro, ¿sí? Procesó esta idea de la escasez. ¿Querés comprar, como si yo te dijera, querés comprarme un ticket, querés comprarme una rifa? Me quedan 3 números nada más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy generando? Disminuye la oferta para aumentar la demanda. El Obvio, interés Oh, por quedarse con uno. claro, obviamente, genera obviamente. necesidad. Tengo solamente, Pablo, me quedan solamente 2 vacantes en este grupo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este es el tema, ¿sí? Este es el tema y esta es esta es la primera ley de la persuasión. Todo lo que se presenta como escaso, la escasez puede ser en cuanto a cantidad, la escasez puede ser Calidad. en cuanto a tiempo, ¿sí? Todo lo que se presenta como escaso moviliza más rápidamente la acción que aquello que se percibe como sobreabundante. Y todo lo que se percibe como escaso tiene un mayor valor, ¿sí? Que aquello que se percibe como abundante. ¿Correcto? Entonces, traducción a la acción, traducción a la práctica. Cada vez que yo quiero movilizar la acción de alguien respecto de algo, de lo que sea, ¿sí? De lo que sea, una forma que tengo de hacerlo es mostrar ese algo de manera tal que se perciba como algo escaso. Insisto, puede ser escaso por la cantidad, puede ser escaso por el tiempo, ¿sí? Puede ser escaso por una variedad, puede ser escaso por lo que fuere. Pero cuando algo escasea, nuestro cerebro nos moviliza naturalmente a obtenerlo. Exacerba la idea de la escasez, exacerba el deseo. ¿Correcto? ¿Se comprende esta idea? ¿Se comprende esta idea? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, Fer. Bien, magnífico. Segunda ley de la persuasión, segundo gatillo mental o como lo quieran definir. Lo que llamamos habitualmente la ley del contraste.
Ejemplo, ¿está bueno, no sé, que te suspendan en tu laburo o que te apliquen un apercibimiento en tu laburo? ¿Está bueno? No, No. No, para nada. ¿Está bueno que te echen? no. Ah, ok. Mirá, yo te tendría que echar por esto, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, solamente te voy a suspender. ¿Qué onda? ¿Cómo sintieron eso? Como un regalo, gracias, y generás, a lo mejor generás en el otro eh, el te debo algo, digo, el estoy más cerca, me acerco a esa deuda, sí, coincido. Sí, estoy en deuda con Decididamente. vos. Pero ¿qué es lo que genera eso? Porque yo en definitiva te dije, ¿qué preferís, lo malo o lo horrible? ¿Sí? Y lo que te di, como dice bien Gabriel Lecha, fue lo menos malo, pero a vos lo menos malo te dejó la sensación de que no sé, de que fui generoso contigo, de que fui condescendiente, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué esa idea de lo menos malo, como dice Martín? Porque yo en realidad lo que generé es un contraste, ¿sí? Ojo, el contraste no necesariamente se tiene por qué generar entre lo malo y lo peor, ¿sí? El contraste se puede generar entre dos cosas presumiblemente buenas, pero de respecto de la cual una suena mejor que la otra, se percibe mejor que la otra, ¿sí? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el sesgo cognitivo? En general, nuestro cerebro, porque insisto, tiende a elegir sobre la base de decisiones del tipo o esto o aquello, ¿sí? Decisiones en contrastes, se dice precisamente, ¿sí? ¿Qué preferís, esto o aquello? Y frente a esto y aquello, ¿sí? Obviamente la elección es aquello que percibimos, o como mejor o como menos malo, ¿sí? Pero lo que marca que nosotros decidamos que algo puede ser lo mejor o en todo caso lo menos malo, es el contraste que nosotros estamos generando con la otra opción que estamos ofreciendo. ¿Sí? Nuestro cerebro está preparado para elegir entre blanco o negro, tibio, ¿sí? O caliente, frío o helado, azul o rojo. Siempre las alternativas dicotómicas movilizan una elección más rápida que si yo presento toda una serie de opciones. ¿Se Ah, entiende? ¿Se entiende esto? Cuanto más opciones yo presente en una situación, más se va a demorar la decisión que quiero que el otro tome, cualquiera que sea. Esta es la primera parte. La segunda parte es, frente a frente a opciones que no son absolutamente, aún frente a opciones que no son absolutamente aceptables para una persona, si yo las pongo individualmente o si yo las pongo dentro de un marco más amplio, cuando se presentan en forma dicotómicas, las personas tienden a elegir lo menos malo. ¿Sí? El peso de lo menos malo frente a una opción, si contrasta lo suficiente con la otra, es un factor de elección claro. Si tienen alguna duda sobre cómo funciona esto, bien podría decirles, miren la política argentina. No desde ahora, ¿sí? Desde siempre. Siempre el modelo, es decir, cuando uno habla, por ejemplo, en términos de políticas o de tendencias sociales o como lo quieran interpretar, cuando uno habla de la polarización, en realidad, si nosotros vamos a pensar en términos lógicos, la polarización, cuando existe una multioferta, siempre es una mentira.
es una elección, O blanco se lo o quiera, o negro. se lo quiera, o si lo querés, ¿sí? Una verdad disimulada, una verdad a media. Ahora, cuando vos te dicen, mirá, tenés a Frankenstein y tenés al hombre lobo, ¿sí? De alguna manera alguien va a decir, bueno, me quedo con Frankenstein. Pero ¿cómo te quedás con Frankenstein? Es una cosa horrible. Sí, pero del otro lado está el hombre lobo. No, ¿Sí? pues, Nuevamente, esto no hace que uno sea cada uno de nosotros individualmente o trasládenlo a quien quieran, esto no hace que uno sea más tonto o más inteligente. Es un sesgo cognitivo, ¿sí? Nuestro cerebro moviliza nuestras decisiones en función de contraste. Siempre uno busca el contraste entre lo que ofrece, entre lo que desea, entre lo que pretende que el otro haga, y una opción que claramente no va a ser aceptada por el otro, que claramente representa lo que el otro de entrada va a interpretar como un mal mayor o como algo peor. Muchos espacios, ¿sí? Muchos mensajes, muchas construcciones persuasivas se apoyan precisamente en el contraste, en la idea del contraste. Esto, a propósito de esto del primer ejemplo que les di, ¿no? ¿Qué preferís que te suspenda o que te eche? ¿Sí? La verdad, para serles honestos, es un ejemplo absolutamente real, ¿sí? Absolutamente real y que yo en lo personal no hace mucho lo usé con una colaboradora de mi equipo, porque la verdad que no quería que se generara una situación de conflicto que explotara por todos lados. Entonces realmente necesitaba, pero tampoco podía dejar pasar determinadas situaciones. Entonces realmente necesitaba que aceptara, ¿sí? Con el mejor ánimo posible una situación incómoda, pero mostrándole el contraste de otra situación que podría ser mucho peor para ella. Y lo que ocurrió, que fue lo que ocurrió, lo que dijo Pablo de entrada, ¿sí? Ni más ni menos. Esa fue la reacción. Sí, bueno, yo no lo diría en esos términos, hay formas más persuasivas de decirla, pero sí, la lógica es esa, ¿sí? ¿Se entiende esto que les digo del contraste? Es muy, muy, muy efectivo, pero muy efectivo en serio y en la práctica este recurso sin llegar a, si lo quieren, a situaciones como las que estamos analizando, es un recurso muy, muy efectivo. Bueno, por supuesto el de la escasez también, ¿no? Pero es un recurso muy, muy efectivo y se van a dar cuenta que cada vez que lo puedan usar con solvencia, van a obtener un comportamiento del tipo del que están buscando. Sigo. Ley de la prueba social, o lo que se llama la prueba social. ¿Cuál es el valor del que yo les diga, miren, esto que les digo que empleen, o este recurso que yo les propongo que empleen, es el recurso que utilizan los principales líderes? Fíjense, en tal situación tal persona lo utilizó y tal otra también, y esto es lo más empleado como recurso para. ¿Qué les estoy transmitiendo? ¿Qué les quiero transmitir con eso? ¿Cómo interpretarían esto que les digo? Creo que lo social legitima en algún punto, ¿no? Digo, refuerza la Obviamente, idea original. obviamente, Pablo, obviamente es un tema de legitimación. Son muy pocas las personas, más allá de que algunos hagan su discurso en esto, en términos prácticos, absolutamente prácticos y materiales, son muy pocas las personas que se animan a ir contra la corriente. ¿Por qué? Porque en definitiva somos bichos sociales.
nos gusta sentirnos validados por el todo. O sea, che, ¿cómo no vas a usar esto si todos lo usan? Mirá, no podés dejar de usar esto si todos lo usan, todos tus colegas lo usan. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con fenómenos como aquello que habitualmente llamamos las modas? ¿Sí? ¿Qué representan las modas? Las modas representan la exacerbación de esto que les digo. Yo me quiero sentir, esto es bien comportamiento ancestral. Yo me quiero sentir contenido por la manada. Y de última, si me equivoco, no quiero ser el único Gil que se equivocó. ¿Sí? No quiero sentirme el Gil que se equivocó porque iba en contra de lo que todo el mundo decía. No quiero En algún, ser... en algún- Sí, Pablo, perdón. en algún punto, no, pregunto porque me hizo ruido, en algún punto eh, tiene puntos contrapuestos con la ley de la escasez, ¿no? Digo, la escasez decíamos, eh, lo escaso genera Sí, necesidad o sí, 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 sí. Pero la escasez, se pueden compatibilizar ambas cosas, porque la escasez también de algún momento, en algún momento, puede ser asociada con la idea de la prueba social. La escasez es lo que ve de acá adelante. Mirá, como te decía hoy, quedan 3 rifas, ¿sí? Quedan 3 rifas de las 1000 que armé. Porque las otras 997 me las compraron todos los tipos que están acá. ¿Sí? Lo ofrecí mira, Pablo, me quedan 3 rifas. Las ofrecí, las empecé a ofrecer entre los docentes de tu colegio y me las compraron todas. Por eso me quedaron 3 nada más. Todos la compraron. ¿Ve cómo se sí, combinan? ¿Ve cómo se eso lo ponía en combinan? contra. No, entiendo, lo que pasa es que lo ponía en contraposición con la idea de este producto lo quieren todos versus este producto no lo quiere nadie, ¿no? Ujú. Digo, lo de la escasez, a eso digo. No, insisto, yo la escasez no la plantearía, si lo fuese a asociar a una situación comercial, yo la escasez no la plantearía en términos de este producto no lo quiere nadie. Vuelvo a insistir, lo plantearía como este producto lo quieren todos, quedan muy pocos. ¿Qué, te vas a quedar afuera? ¿Cómo te vas a quedar afuera si todos lo tienen? Mirá, es el último que me queda. Piensen que la idea de, si a propósito de esto que me decías, Pablo, en términos de lo comercial, piensen que la idea de la prueba social está permanentemente utilizada. Abran cualquier portal de noticias hoy y, por ejemplo, van a leer en uno de los titulares, en alguno de los titulares seguro, 500.000 de personas ya vieron Homo Argentum en 4 días. ¿Sí? ¿Para qué esa noticia? ¿Cuál es el sentido de esa noticia? Es decir, che, Gil, ya lo vieron 500.000 de personas, vos todavía no lo viste. Sos un Gil de lechería, ¿en serio? ¿De qué vas a hablar? En el asado. ¿Sí? ¿De qué vas En a el hablar asado. en el café con tus amigos? ¿Sí? De nuevo, podríamos decir, y seguir con ejemplos de esta tónica, ¿no? Cuando vos agarrás, no sé, alguna crónica, decir, los libros más vendidos, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que subyace atrás? Por ejemplo, cuando se dice, este libro es el bestseller del mes. Porque vos podrías decir, ¿y a mí qué me importa que sea el bestseller? ¿A mí qué me importa que lo haya? Yo no, pero uno se siente tentado, ¿no? Ay, no sé qué libro comprar. Esta es la lista de los bestsellers del mes. Que lo más probable es que si no tenés idea que comprar, compres alguno de ellos. ¿Por qué? Porque lo compró mucha gente. Prueba social. ¿Sí?
¿Cuál es, sí, cuál es el tema de, insisto, las marcas líderes en cualquier negocio, en cualquier mercado? Su participación en el mercado. ¿Sí? Dicen, y hay que remarla esta. O te dicen, 6 de cada 10 gaseosas son Coca-Cola. Hay que remarla, ¿eh? El auto más vendido, el auto más vendido en el primer semestre del año. ¿Se dan cuenta? Todas esas afirmaciones están apuntadas a lo mismo. ¿Sí? Cuando una persona promocionando algo, qué sé yo, recurre a los testimonios de, ¿eh? Como si yo dijera, dice Nico que soy muy bueno, dice Gabriela que soy muy bueno, dice Anabela que soy muy bueno, dice Cintia que soy muy bueno. Flaco, todo el mundo dice que soy muy bueno. Nadie se quiere equivocar dándole la espalda a lo que otros eligieron. Y si en todo caso me equivoco, no me voy a sentir tan gil, porque antes mío se equivocaron un montón. Esa es la idea de la prueba social. ¿Vamos a atacar con esto? ¿Está claro? Sigo entonces. Hablábamos de la escasez, hablábamos del contraste, hablamos de la prueba social. Esto conecta con algunas cuestiones, ¿sí? Esto conecta con algunas cuestiones que ustedes ya mencionaron, a veces con el tema del contraste, pero tiene una entidad propia, que es la ley de la reciprocidad o la llamada reciprocidad, que es cuando yo hago algo por otro, cuando yo hago algo ostentoso por otro, estoy creando en ese otro un sentido de deuda. Después podemos discutir, ¿sí? Claro, favor por favor, Ale. ¿Sí? Después podemos discutir si el valor es lo mismo, si lo que recibo, si lo que doy, pero toda vez que yo entrego algo, ¿sí? Toda vez que yo entrego algo, estoy generando el sentido de que ese otro está en deuda y que en algún momento, ¿sí? En algún momento su conciencia lo va a movilizar a pagar la deuda. Anécdota, anécdota. Ah, mira vos, qué interesante, Gabriela. Mira qué interesante. El pan de la vergüenza, me encantó, me encantó. Este, un ejemplo tonto, ¿no? Hoy justo que el día estaba particularmente inhóspito, en serio, había quedado de, no lo hice, no lo hice con mala leche, lo hice en serio de onda y para chicañar un poco. Había quedado de ir a almorzar con un amigo que hacía bastante, ¿sí? No bastante, pero como nos encontramos a menudo a almorzar juntos, digamos, hacía como 3 semanas por lo menos que no nos cruzábamos y que veníamos amenazando, ¿sí? De cuándo nos juntábamos y cuándo nos juntábamos. Y él hace poco, a propósito de algún proyecto nuevo en el que está inmerso, cambió un poquito de lo que, como yo digo, su circuito, su recorrido. Entonces, como él tenía una reunión media pegada al mediodía, quedamos en reunirnos en un lugar no habitual respecto de donde nos juntamos siempre y decididamente afuera de mi circuito, para lo cual con total franqueza, putié como loco, porque a la hora que tenía que encontrarme con él, llovía balde, había un viento, un frío terrible, ¿sí? Y me tuve que cruzar un buen tramo de la ciudad para encontrarme. En el momento en el que, bueno, nos sentábamos todavía medio mojados, ambos y qué sé yo, me dice, uy, gracias, te viniste hasta acá. Gracias por venirte hasta acá. Y mi respuesta no lo hice como chicana ni nada, pero de alguna manera, también inconscientemente, le contesté muy serio, ¿vos no hubieses hecho lo mismo por mí?
A lo cual su respuesta obvia fue sí, por supuesto, la próxima vez voy para allá. Eso sí, déjame que hoy invito yo. Ese diálogo, ¿sí?, que les acabo de relatar, es aplicación práctica y concreta de reciprocidad pura. ¿Sí? Absolutamente pura. Podría decir, desde un punto de vista material, me mojé un poquito y me leí un almuerzo gratis. Pero bueno, no lo vamos a plantear en esos términos. ¿Sí? No lo vamos a plantear en esos términos. Pero sí es cierto, ¿sí? Es cierto que siempre queda esa cosita de ese favor por favor, ¿sí?, del que me decían recién, siempre queda esa cosita de, che, puta, este tipo lo que me dio, este tipo lo que hizo por mí, este tipo tal cosa, algo tengo que hacer en algún momento, no puedo ser tan guacho de no hacer nada, ¿sí? De nuevo, es algo bien ancestral, es algo que tiene que ver con nuestra esencia social, ¿sí? Es algo que tiene que ver con esta idea de la aceptación, del gregarismo, y está siempre presente. Decimos entonces escasez, decimos contraste, decimos prueba social, decimos reciprocidad. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien con Sí, esto? Bien, agrego entonces. Acá hay dos o tres que son muy sencillas. Veamos la ley del riesgo. Los seres humanos odiamos el riesgo. ¿Sí? No requiere, creo yo, muchas más explicaciones. En general, ¿sí? En general, también frente a distintas opciones, ¿sí?, que se nos presenten, entre distintas opciones que se nos presenten, entre distintos análisis, ¿sí?, que hagamos, aunque no pueda ser, aunque pensemos que algo que vamos a hacer no es lo más beneficioso para nosotros, podemos llegar a elegir ese tipo de acción o ese tipo de opción para disminuir el riesgo o para sentir que aquello que estamos haciendo es menos riesgoso que otro. Esto sí también va de la mano, en muchos casos, de eso que decíamos del contraste y de lo menos malo, ¿sí? O entre lo malo y lo peor me quedo con lo malo de última, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo nuestro sesgo cognitivo en esto es siempre apuntado a minimizar el riesgo, ¿sí? Nos preocupa más frente a una situación lo que podemos perder que lo que podemos ganar a cambio. Entiendan como precisamente una tendencia, ¿no? No un absoluto. ¿Se entiende esto de lo que es la ley del riesgo? ¿Sí? Bien. Otra, lo que llamamos la ley de la coherencia. ¿Saben que es muy difícil, y cómo juega, ¿no?, esto? Es muy difícil o les cuesta mucho, a las personas les cuesta mucho desdecirse de algo que en un determinado momento han afirmado. ¿Sí? La dan vuelta, la cruzan, la traen, pero les cuesta un montón desdecirse. Con lo cual, un recurso básico en términos de esto es recordar o poner en evidencia acciones, dichos, cosas que esa persona pueda haber afirmado o cómo se puede haber comportado en un determinado momento. Porque más allá de que todos nos vanagloriamos muchas veces de nuestra flexibilidad, de poder ser adaptables, de cambiar de opinión, de que como somos personas inteligentes, podemos reconocer cuando estamos equivocados, en la práctica, ¿sí?, en la práctica amamos la idea de sentirnos coherentes con nosotros mismos. Amamos la idea de poder mostrar que seguimos una línea de pensamiento más o menos sólida a lo largo del tiempo.
Es más, muchas veces nos ponemos en la posición cuando decimos, che, todos cambian, yo no, yo soy coherente, yo mantengo mi idea. No, no, yo no cambié. Entonces, cuando uno trabaja en esto, es decir, ¿te acordás que vos en un determinado momento planteabas esta situación? No, no, yo no planteaba eso. Sí, sí, acordate cuando pasó esto. Ah, bueno, sí, tenés razón y lo terminás llevando a la situación donde termina reafirmando lo que pensaba. ¿Sí? Esto es un recurso que con sus variantes también es muy interesante para cuando uno tiene que tratar con personas excesivamente narcisistas, ¿sí? O cuando uno tiene que tratar con personas especialmente caprichosas, ¿sí? Pero el caso de los narcisistas es mucho más utilizable, como si un colega mío, y lo aplicaba maravillosamente, ¿no? Él decía siempre, mi jefe es un narcisista perfecto. Entonces, cuando yo quiero que él lleve adelante alguna idea mía, ¿sí? Yo voy y me le acerco. Che, y le digo, che, estuve pensando lo que me dijiste la semana pasada, ¿sabés que tenés razón? Voy a hacer eso. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vos la semana pasada me dijiste tal cosa, ¿te acordás? Bueno, tenés razón, voy a hacer esto. Y después, en definitiva, lo terminaba llevando adelante por eso. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que detrás de este comportamiento, digamos, detrás de este truco, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo, ¿sí? Esa persona? Esa persona lo que estaba haciendo es, en definitiva, apelar a esto que llamamos la ley de la coherencia. Si vos estás convencido que en determinada situación dijiste esto, o actuaste de determinada manera y el otro pone en evidencia ese dicho o ese comportamiento, vos vas a tratar de reafirmarlo para mostrarte coherente frente al otro. Vuelvo a insistir, independientemente del discurso, ¿sí?, que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y que muchas veces, ¿sí?, hacemos frente a los otros respecto de que somos razonables, de que somos flexibles, en realidad nosotros amamos vernos y mostrarnos como personas de un pensamiento consistente y coherente a lo largo del tiempo. A nadie le gusta sentirse una veleta. ¿Estamos con esto? Seguimos entonces, ¿sí? Hablamos de la coherencia. Vamos por un par más. Bueno, esto va de la mano tal vez de la escasez, a veces no de la escasez, pero sí de un determinado nivel, tampoco creo que amerita demasiada explicación, que es la ley de la exclusividad, ¿sí? Es otro tipo de escasez la que se plantea, es otro tipo de prueba social, ¿sí? Esto es exclusivo para determinado tipo de personas, esto es exclusivo para determinado tipo de perfiles. Es una variación de la aceptación social solamente que focalizada en un determinado grupo. O esta es la prueba que eligen tales tipos de personas. Nuevamente juega con la idea de la prueba social, pero en este caso no desde lo masivo, sino desde lo focalizado. Por eso es algo exclusivo. ¿Sí? En cierta manera, a propósito de lo que decíamos hoy cuando hablábamos de la escasez y de la prueba social y de qué medida, ¿sí?, podían llegar a ser compatibles ambas cuestiones, el tema de la exclusividad o de la idea de la exclusividad también de alguna manera lo hace compatible ambas cosas. Estamos hablando en cierta manera de una escasez,
porque no es para todos, es algo exclusivo para unos pocos, para unos elegidos, para determinado tipo de perfiles, pero por otro lado también conlleva esa prueba social que es que precisamente esas personas que se pueden constituir en tu grupo de referencia o lo que sea son las que han optado por eso o las que han elegido eso. ¿Sí? ¿Se entiende a qué hablamos cuando hablamos de esta historia de la exclusividad? ¿Sí? ¿Vamos con esto? Bien. Una más en este terreno de los sesgos o de los gatillos mentales. La simplicidad. Nuevamente, frente a dos, a propósito también del contraste, o esto tiene mucho que ver con el tema del contraste, ante dos situaciones o ante una opción que se le presente a alguien, siempre va a tender a optar por aquella que considere más simple. ¿Sí? Lo simple convence mucho más que lo complejo. ¿Sí? Nuestro cerebro no quiere enredarse demasiado en cosas. Lo simple tiende a prevalecer. ¿Vamos hasta acá con esto? Estamos hasta acá con esto, repasamos rápidamente, ¿sí? Este último segmento. ¿Qué es lo que dijimos hasta acá? Bueno, perfecto, dijimos, nuestro cerebro busca atajos, existen esto que llamamos sesgos cognitivos, aquello que en algún momento algunos denominan los gatillos mentales, teclas claves, aspectos claves que cuando son estimulados movilizan rápidamente nuestras decisiones o nuestras acciones y en función de eso aparecen estas cuestiones que llamamos las leyes de la persuasión. ¿Cuál de todas? ¿Sí? ¿Cuáles de todas? Porque bueno, son muchas las cuestiones que tienen que ver con esto. Bueno, acá tenemos una pequeña selección, ¿sí? Acá tenemos una pequeña selección de aquello que caracterizábamos como las leyes de la persuasión. ¿Sí? De alguna manera, como decimos, al momento de transmitir, de generar argumentos, de buscar el convencimiento del otro, apelar a algunos de estos gatillos mentales puede ser sumamente útil. Repito, todo lo que se percibe como escaso moviliza un impulso inmediato para su adquisición, todo lo que se percibe como escaso se percibe de mayor valor, siempre cuando existen alternativas que contrastan, ¿sí? Uno tiende a elegir más rápidamente que cuando no son alternativas diferenciadas o cuando hay muchas alternativas sobre la mesa, aunque muchas veces esa alternativa que eligen no sea la ideal, pero es lo que se considera, lo que esa persona puede considerar lo menos malo. Siempre se busca esta idea de la prueba social. Si otros lo usan, si otros lo hacen, si otros lo compran, es porque algo bueno hay de en torno a todo esto. No me puedo quedar afuera. Y en todo caso, si nos equivocamos todos. Toda vez que alguien genera hacia mí algún gesto, algún acto que implique algún tipo de entrega o algún tipo de beneficio que se me brinda simplemente sin nada previo, me genera una situación, un instinto de reciprocidad. Toda vez que pueda, voy a tratar de evitar aquellas situaciones que considero riesgosas o que considero más riesgosas frente a distintas alternativas. Voy a tratar de sentirme a mí mismo coherente a lo largo del tiempo, consistente con una misma línea de pensamiento o de acción. Eh, Combinación de algunas de las anteriores, por supuesto que atrae aquello que se percibe como exclusivo, parte por escasez, parte por identificación con determinado grupo de referencia o con determinado grupo de aspiración, y desde ya que en general voy a tratar frente de nuevo a distintos tipos de opciones
elegir aquella que sea más simple. ¿Estamos con esto hasta aquí? Sesgos cognitivos, gatillos mentales. ¿Sí? Sí, Fer. ¿Queda Sí, claro sí. esto? Bien, Claro. perfecto. Bueno, para redondear este capítulo, entonces, simplemente agregamos, y antes de pasar a otro bloque, agregamos un par de cositas sobre aquello que decíamos, ¿sí? La motivación. La motivación es lo que hace que, en definitiva, como yo digo, cualquiera de estos recursos que veníamos mencionando, lo que va a hacer va a incentivar el deseo, ¿sí? Va a generar una exacerbación de algún tipo de deseo. Insisto, apropiarme de lo escaso, sentirme validado por lo social, mostrarme a mí mismo como coherente, cualquiera de las cosas que ustedes han visto recién y que hemos discutido recién. De todas maneras, todavía tengo que actuar, ¿sí? Todavía tengo que actuar y todavía tengo que justificar mi actuación. Entonces ahí es donde aparece esta historia de la motivación, ¿sí? Más adelante le vamos a dedicar un capítulo exclusivo a este tema, pero basta por ahora con una aproximación. La motivación es básicamente, en un sentido amplio, el impulso emocional que nos guía a salir de nuestra zona de confort. Cuando hablo de zona de confort en particular, no quiere decir que es una expresión, que no quiere decir que necesariamente estemos hiper satisfechos con nuestra situación, pero que el peso de nuestras rutinas, y también a propósito de algunas de las cuestiones que decíamos recién sobre el riesgo, el peso de nuestras rutinas es lo suficientemente fuerte como para que no estemos absolutamente convencidos o no tengamos la determinación o el impulso, como decíamos recién, para movernos de esa zona de confort. Entonces ahí necesitamos dos cuestiones. Todo lo que vimos recién, ¿sí? En términos de gatillos mentales y los cognitivos, de alguna manera responden a los incentivos, aquello que llamamos incentivos. Y es el punto de partida, es el romper la inercia, ¿sí? Es, es lo que te moviliza a la acción. Es no te quedes afuera, reflejate en estos otros que son tu grupo de referencia, evita los riesgos, opta por lo simple, cualquiera de estas cosas que venimos trabajando representan el incentivo. Pero para que el incentivo surta efecto, la persona tiene que percibir, ¿sí? Tiene que percibir la recompensa. Y la recompensa es la posibilidad, es la expectativa, la recompensa ante todo es una expectativa, es la expectativa que yo puedo a partir de ese esfuerzo o a partir de esa acción o a partir de eso que yo voy a hacer, obtener un determinado logro. Algo que me satisfaga en términos de mi sentido de oportunidad, en términos del reconocimiento, en términos de la autonomía que voy a ganar, pero yo tengo que tener claro que si yo sigo adelante con ese impulso, si yo llevo adelante ese impulso que incentivó mi deseo, voy a obtener algo concreto a cambio y que ese es algo que está a mi alcance. Les voy a dar un ejemplo. A veces, antes del ejemplo, a veces si la expectativa de recompensa, si la recompensa prometida está fuera de la expectativa de quien la va a recibir, es muy probable que el incentivo que yo genere no surta efecto. Vamos a ver a partir de un ejemplo lo que les quiero decir. ¿Recuerdan cuando yo, y en uno de los ejemplos que improvisábamos capítulos atrás, le decía a Pablo, Pablo, me quedan 3 números de esta rifa porque ya los que son tu círculo de pertenencia, ya compraron todo el resto. Estoy apelando, como decía, a una idea de pertenencia a determinado espacio, de prueba social, de escasez. Me quedan 3 números, bla, bla, bla. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora,
Vamos a suponer que Pablo me preguntaba, che, ¿qué están rifando? Y yo le digo, no sé, chocolate. Es decir, no me gusta el chocolate. Ponele. ¿Tanto quilombo para un chocolate? ¿Qué significa? Que él pudiese hacerse por ahí, es un fanático del chocolate. ¿Viste? ¿Qué significa que él en este momento dijera, che, tanto quilombo por un chocolate? ¿Qué boludez? ¿Me venís a romper los huevos para que te compre una rifa de un chocolate? Lo que significa ni más ni menos que la recompensa, ¿sí?, en sus expectativas no justifica lo que va a hacer. Entonces, más allá de que el incentivo estaba creado, la recompensa no se condice. ¿Entienden, no? Esto que les digo, ¿soy claro? ¿Qué pasaría si en contrapartida habría, no vamos a ponerlo en la decisión, simplemente analicémoslo entre todos? ¿Qué pasaría si yo les dijese, mira, en realidad el premio de la rifa es simbólico, ¿sí? La verdad, rifamos un chocolate. Esto es simbólico. Pero en realidad lo que todos aquellos que compren una rifa de estas van a recibir el certificado de reconocimiento de nuestra asociación y se van a convertir en miembros honorarios de nuestro consejo de solidario de. Porque ten en cuenta que esta rifa es para. ¿Cambia la cosa o no cambia la cosa? Pero el premio sigue siendo un chocolate. ¿Por qué cambia la cosa? Es un premio emocional. Ajá. Porque yo estoy trabajando la recompensa sobre la base de las expectativas. ¿Se entiende se entiende esto que les estoy diciendo? Le estoy cambiando la expectativa. El sentido no es el chocolate. El sentido es el reconocimiento público. Como yo había apelado a esa idea de pertenencia social, che, todos me compraron. La recompensa es un reconocimiento social que tiene que ver con el incentivo que yo había generado. ¿Se entiende cómo es la lógica esta? ¿Les queda claro a todos este ejemplo que les doy? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Si no, buscamos otro ejemplo. ¿Pero se entendió hasta acá esto? ¿Sí, sí? ¿No, no? Sí, me dice Roberto. ¿Sí? Sí, perfecto, Martín. ¿Estamos entonces con esto? Sí, Bien, muy bien, gracias, Fer. Muy bien. Bueno, tengamos en cuenta esto, ¿sí? La recompensa para completar el circuito, tenemos que asegurarnos que sea acorde a algún tipo de expectativa, ¿sí?, de la persona que queremos movilizar. Piensen que en definitiva, a propósito de esto del impulso motivacional, todas las personas, más allá de su subjetividad, siempre llevan adentro tres bichitos que las picotean, como digo yo habitualmente. Y esos bichitos que nos picotean en nuestro interior son el logro, el reconocimiento y el poder. Algunos, por supuesto, según su personalidad, los picotea más uno que otros, según su personalidad, su historia de vida, el momento que están atravesando. Algunos los picotean más que otros, pero estos tres bichitos siempre están adentro y siempre picotean. Toda vez que la recompensa conecta con alguno de estos bichitos, el bichito picotea más. Y cuando el bichito picotea más, nos movemos. ¿Está claro esto hasta acá? ah, Tercer capítulo, entonces, vamos un poquito más rapidito, porque no tiene tanto desarrollo. El tema de la argumentación en sí. A ver, nosotros cuando hablábamos de la persuasión,
decíamos que básicamente, ¿sí? Es algo donde nosotros vamos a tratar de tocar las emociones del otro, ¿sí? De jugar con el impulso emocional, ¿sí? El acto persuasivo dentro de todo ese universo que nos planteábamos inicialmente sobre lo que significaba la influencia, el acto persuasivo básicamente es emocional. Pero ¿qué pasa? Acá nuevamente nos encontramos con cuestiones que tienen que ver con el comportamiento humano, con cuestiones que tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebrito, al menos de lo que hemos descubierto hasta ahora, y que más o menos podríamos exponerlo de esta manera, que si bien las personas actuamos o decidimos fundamentalmente, ¿sí? Fundamentalmente dominados por nuestras emociones, en algún momento, como en los modernos sitios de compra, todos tenemos incorporado el botón del arrepentimiento. ¿Sí? Nuestras emociones nos movilizan, nos llevan a tomar decisiones, pero todos tenemos incorporado el botón del arrepentimiento. ¿Mm? A veces ese botón de arrepentimiento nos hace recular sobre la marcha en muchas cosas, ¿no es así? Entonces, cuando nosotros, ¿sí? Tratamos de persuadir a alguien y de que esa persuasión se transmita a la acción, en algún momento tenemos que, permítanme que use esta metáfora, desactivar el botón de arrepentimiento. Y la desactivación del botón de arrepentimiento, quedó lindo llamado así, la desactivación del botón de arrepentimiento viene inmediatamente después de que se generó el impulso. Y para eso vamos a apelar a otra ¿Qué pasa, suerte. mamá? ¿Querés que te saque? Y para eso vamos a apelar a otra suerte de gatillo mental, que en este caso tiene que ver con la argumentación. ¿Qué significa? Ese botón de arrepentimiento, en algún momento, como lo denominábamos simbólicamente recién, de alguna manera tiene que ver con que nosotros tratamos de racionalizar nuestras decisiones una vez que las tomamos, no antes. Esta es la paradoja, ¿no? No antes, pero una vez que tomamos una decisión tratamos de racionalizarla o de encontrar un justificativo racional para eso. Porque más allá de que nosotros en espacios como este y cuando intercambiamos ideas, sobre lo que es el comportamiento, sobre lo que son nuestras decisiones. Nos dicen, sí, somos sujetos emocionales, las emociones nos dominan. Y todos asentimos y decimos, sí, sí, por supuesto. En la vida real y en lo cotidiano, a nadie le gusta verse a sí mismo como un tonto emotivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esto también tiene que ver con un sesgo cognitivo, una vez que nosotros hacemos algo, cuando empezamos a hacer algo, lo tratamos de justificar en torno a algún argumento racional o algún argumento más racional. Esto también, de alguna manera, tiene que ver con otro sesgo, que es lo que llamamos el sesgo de confirmación, que tiene distintas facetas y formas de operar, y una de ellas es esta, nuestro botón de arrepentimiento. Si el argumento que nosotros mismos encontramos no es lo suficiente, no es lo suficientemente fuerte a nuestro propio entender como para validar aquellas decisiones que tomamos, entonces vamos a recular. Entonces, en nuestro rol, ¿sí? Cuando tratamos de persuadir a ese otro, lo que tenemos que tratar, una vez que se generó ese impulso, una vez que se materializó todo ese circuito que decíamos, ¿sí? De las necesidades, de apelar a los gatillos mentales, de generar, de que esos gatillos mentales sirvieran como incentivos, de generar
una idea de recompensa, atento a una expectativa, todo eso que veníamos diciendo hasta recién, lo vamos a tener que reforzar. ¿Y lo vamos a reforzar de qué manera? A partir de un argumento. ¿Qué es un argumento? ¿A qué le llamamos un argumento? A una, ¿sí? A una construcción de raíz más lógica, donde en realidad lo que vamos a tratar es más de convencer. Recuerden que el otro día habíamos hecho una diferencia entre lo que era persuadir y convencer. Decíamos, la persuasión apunta a la emoción, el convencimiento apunta a la razón. Es decir, vamos a crear una estructura de mensaje como un mensaje adicional, como un mensaje complementario, que lo que va a hacer suministrar un argumento lógico para que la persona desactive su botón de arrepentimiento. ¿Soy claro en esta idea? ¿Sí? Que les acabo de transmitir. ¿El concepto se entiende? ¿Seguro? Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a construir ese argumento. Reconstruyamos el recorrido, ¿sí? Quiero persuadir a una persona de algo, quiero que una persona haga algo o cambie su comportamiento, como decíamos de entrada. Empiezo a trabajar sobre ella, trato de descubrir sus necesidades, desarrollar sus necesidades, método SPIN, como decíamos hoy cuando repasábamos. Luego de eso voy a tratar de generar ese impulso, ese incentivo inicial, y para eso voy a recurrir a todos estos gatillos mentales, esas leyes de la persuasión. Tengo a la persona en movimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Complementar ese esfuerzo persuasivo con el convencimiento. Y para convencer voy a suministrarle a esa persona un argumento. La aclaración, no toda argumentación encierra lógica. Existen también, no me voy a concentrar hoy en eso porque nos vamos a desviar mucho, pero existen también lo que son las falacias o lo que llaman las falacias discursivas o las falacias lógicas, ¿sí? Uno a veces puede establecer un argumento que en su apariencia aparente ser muy lógico, pero no lo es, ¿sí? Pero la construcción del argumento en sí, a pesar de que no siempre encierra lógica, transmite la apariencia de ser un razonamiento lógico. Nunca pierdan de vista que aquello, ¿por qué digo esto? A veces parece que una estructura lógica lo fuera y no lo es, lo cual no quiere decir, ¿sí?, que no me sirva, pero bueno, en un determinado momento no pierdan de vista que cuando nosotros hablamos de nuestro conocimiento, ¿sí?, en un sentido amplio, no deja ser otras cosas que una combinación, ¿sí?, de verdades y creencias, ¿sí?, que están permanentemente presentes, ¿sí?, en torno a todo esto. Claro, por ejemplo, un sofisma, como también a veces dice Fernanda. ¿Cómo se construye un argumento? O sea, una arquitectura básica y lógica de un argumento. Sin olvidar los factores emocionales, que son los que veníamos trabajando sobre esto. Un argumento se construye a partir de 4 elementos. El primero de ellos es la afirmación, ¿sí? La tesis, ¿sí?, que yo estoy tratando, lo que vemos, la tesis que yo estoy tratando de que el otro incorpore. Luego, la segunda parte de un argumento son los fundamentos en los que se basa esa afirmación. ¿De qué manera o cuáles son las evidencias que puedo mostrar respecto de esos fundamentos? Y finalmente, la conclusión. Esto es, por un momento, déjenme que les construya o que les improvise un ejemplo. Esto es como si ustedes me dijeran, estoy buscando, me voy a poner en vendedor de autos. ¿Viste que siempre dice cuando uno es el sanatero dice, ¿sos un vendedor de autos? ¿Sí? Bueno, pobres vendedores de autos. La verdad que nunca vendí autos, pero voy a tratar de ponerme por un instante en el papel. ¿Sí? Si yo dijera, a ver, vos estás buscando
Por todo lo que me dijiste, estás buscando un auto cómodo que te sirva para pasear a la familia, pero que adicionalmente tenga un cierto estilo. La verdad que este auto que yo te ofrezco, ni sé marcas de estos cuerpos, eso no importa. Este auto que yo te ofrezco, por supuesto que reúne todas las condiciones que vos me decías. El único tema es que la verdad que nos quedan muy pocas unidades en stock, está volando, ¿sí? Familias como la tuya, gente con tu perfil, está llevándoselo masivamente. En este momento, a ver, déjame ver, me quedan tres en stock. Vos me decías hoy que querías uno sobre la gama del azul. Mira, sobre la gama del azul en este momento no tengo en stock. Tengo uno rojo, rojo, no sé si te va a gustar, pero tengo uno sobre una gama del gris que es muy limitada, ¿sí? Que queda muy delicado y qué sé yo, me parece que puede cerrarte muy bien. Hasta ahí utilicé todo. La prueba social, la escasez, el contraste, o por lo menos varios, ¿no es así? Y si adicionalmente piensa en esto. Hasta ahí va todo el tema de la persuasión. Viene el potencial comprador, quedó ahí medio en duda, pero dice, bueno, y a ver cómo sería. Empieza a preguntar, ¿sí? Viene y firma la orden de compra. Empieza a activarse el botón de arrepentimiento. Entonces yo tengo que desarmarlo. ¿Cómo lo voy a desarmar? Con un argumento. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo construyo el argumento? Vuelvo a la placa de los elementos. La verdad que yo creo que es una excelente compra porque definitivamente como auto familiar, ¿sí? Y como auto a la vez de estilo, es la propuesta del mercado que mejor responde a esto. Vos fijate que, por ejemplo, la revista Cars, no sé si existe, ¿sí? La revista Cars destaca este modelo por tal y tal cosa. Adicionalmente, es un modelo muy seguro para la familia. Fíjate que es el auto, eh, según las estadísticas, es el auto con menor nivel de accidentología en términos de fallas mecánicas, es súper seguro, tiene sistemas de tiene sistemas de seguridad probados en la Comisión Europea de la Cadorcha, no sé, es decir, que te estoy dando todas las evidencias, por lo cual no tengo absoluta duda y creo que tomaste una decisión muy buena en elegir este auto porque responde en su totalidad a todas las cuestiones que vos me dijiste que estabas necesitando. Sin lugar a dudas, no te vas a arrepentir, hiciste una excelente compra. Afirmación, fundamento, evidencias, evidencias concretas, conclusión que reafirma la tesis de origen. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entiende cómo se arma esto que llamamos un argumento? ¿Sí? Soy un pésimo vendedor de autos, pero no importa, la onda se la puse. Bien. ¿Cómo se construye, como se dan cuenta, en torno a este argumento? ¿Sí? Hay cuestiones muy importantes que es el tema de los fundamentos y las evidencias. Para lo cual, y simplemente para mostrar algunos ejemplos, cómo se construyen, cuáles son esos recursos para argumentar. Cuando yo saco la afirmación y la conclusión en este esquema que les mostraba recién, cuando yo saco la afirmación y la conclusión, lo que me queda en el medio es el corazón del argumento en sí, que son estos fundamentos, ¿sí? O las evidencias que yo voy a mostrar. ¿A qué cosas puedo recurrir, ¿sí? Como recursos. Bueno, los recursos tanto para fundamentos como para evidencias. La evidencia obviamente tiene que ver más con el dato duro, ¿sí?
el fundamento tiene más que ver con una construcción lógica o con, como decíamos, con la estructura de una construcción lógica, pero puedo recurrir, por supuesto, a hechos y datos, causas y consecuencias demostradas de determinadas situaciones. Puedo recurrir a la idea de una autoridad de respaldo, comparaciones con otras situaciones, afinidades culturales, descripciones, enumeraciones. Todo este tipo de cosas forman ese tramado, ¿sí? Forman ese tramado de argumentación del que les decía. La argumentación por sí sola no nos va a generar, perdón, antes de ir a esto, la argumentación por sí sola no nos va a generar la acción, eso viene anterior, insisto. Yo primero tengo que persuadir, véanlo de esta manera, yo primero tengo que persuadir y después tengo que convencer, ¿sí? Primero tengo que generar el impulso, la motivación y después tengo que desactivar el arrepentimiento, ¿sí? El impulso se genera con la emoción. El botón de arrepentimiento se desactiva con el argumento. ¿Sí? ¿Acabamos? Esto es recontra básico, hasta acá, ¿sí? Hasta acá, recontra básico, la lógica de la comunicación persuasiva. ¿Sí? La lógica de la... perdón, Fer, a ver, me decías, para que ya miro tu mensaje. Sí, sí, por supuesto, podés enumerar al principio. El tema es que siempre lo primero debería ser la afirmación cortita, ¿sí? Y después el fundamento, sí, el fundamento puede estar dado por la enumeración, Fer, por supuesto. A ver, esto hasta acá, muy, muy cerradito y muy, muy comprimido, es la lógica de cualquier comunicación persuasiva, ¿sí? Desarrollo necesidades, genero el impulso motivacional, ¿sí? Desactivo el botón de arrepentimiento, ¿sí? Si quieren, ¿cómo persuadir a alguien en 3 pasos? ¿Sí? Le pregunto hasta que desarrolle sus necesidades y las evidencie, genero el impulso emocional a partir de explorar sus sesgos cognitivos y posteriormente agrego un argumento para desactivar el motor de arrepentimiento. Todo lo que le fuimos poniendo en el medio son variaciones de recursos alternativos, pero la lógica de la comunicación persuasiva es esta. ¿Sí? ¿Te acabamos? ¿Hasta acá está claro para todos? ¿Puedo darle una vueltita de tuerca a esto? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos por Helio entonces. ¿Qué pasa cuando, a ver, la verdad que va mucho más allá de que tenga mucho o poco tiempo? Yo habitualmente cuando trabajo esto digo, ¿qué pasa cuando tengo poco tiempo? O cuando tengo que elaborar un mensaje donde solamente puedo jugar con lo verbal, ¿sí? Porque muchas veces, las más de las veces, si vamos a cuestiones puramente lingüísticas, creo que todos tenemos claro que lo gestual es muy poderoso, que hay un montón de recursos del lenguaje que refuerzan la idea de la comunicación. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muy poco tiempo? ¿Sí? Cuando no tengo tiempo para laburar estas cosas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el mensaje persuasivo, que muchas veces ocurre, lo tengo que escribir? O cuando quiero desarrollar esa parte de la persuasión, no sé, en un correo electrónico o en un mensaje más o menos extendido de un chat o un mensaje de audio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo que comprimir en poco tiempo, ¿sí? Cuando tengo que recurrir a algo que me permita generar un impulso persuasivo con pocas palabras, con poco tiempo,
con mensajes que solamente puedan apelar a lo verbal. ¿Sí? Podemos decir, flaco, pero si le tengo que empezar a hacer preguntas, llevarlo para el tema, qué sé yo, y por ahí no puedo hacerlo, no tengo el espacio, no tengo el tiempo, no tengo el medio. Bueno, como yo les decía, todo lo que dijimos hasta acá es la lógica de la comunicación persuasiva y en la medida que lo sistematices, te va a salir siempre bien. Tenés recursos accesorios, que son los que vamos a ver ahora, que son para ese tipo de situaciones que no responden a lo común, que la verdad que no siempre te van a salir bien, pero que en una buena parte, en una buena serie de ocasiones, vas a poder cubrir estas limitaciones que podés llegar a tener cuando no tenés un cara a cara, cuando no tenés la posibilidad de desarrollar una conversación más profunda. Entonces vamos a hablar genéricamente en esto de lo que llamamos las fórmulas persuasivas. Esto, la mayoría de esto que vamos a ver como fórmulas persuasivas han sido creadas, todas ellas, la mayoría no, todas ellas también, hay un montón. Yo seleccioné solamente algunas para ustedes, eh, que me parecieron más fáciles de emplear y más claras de comprender, pero todas, les aclaro que todas ellas, las que vamos a ver y muchas otras, han sido desarrolladas generalmente en el campo de la publicidad. ¿Sí? La mayor parte de estas fórmulas que vamos a compartir han sido desarrolladas en el campo de la publicidad. Precisamente por eso son adaptables a este tipo de cosas que les decía. ¿Qué pasa cuando tengo poco tiempo? ¿Qué pasa cuando el medio no es apropiado? ¿Qué pasa cuando lo tengo que escribir o lo tengo que dictar o cuando no tengo la situación del diálogo? En definitiva, la publicidad como concepto no es otra cosa que eso. Es la comunicación a distancia, cualquiera sea el medio que lo soporta, es la comunicación a distancia de un mensaje persuasivo. ¿Sí? En algún momento, hace 100 años, era lo que se escribía en un volante o lo que se escribía en un anuncio de un periódico. ¿Sí? Hace 50 años es lo que decía un locutor en un mensaje radial o televisivo. ¿Sí? Hoy es lo que uno escribe como el copy en una red social, ¿sí? O en una plataforma digital, pero las fórmulas siguen siendo la misma. Es cómo transmitir una idea persuasiva en pocas palabras. Este es el concepto. ¿Sí? Y genéricamente, este concepto que voy a compartir ahora con ustedes, o algunos de estos conceptos que voy a compartir ahora con ustedes, son precisamente los que se conocen como fórmulas persuasivas. Son estructuras del discurso, como yo les decía, que yo puedo reproducir cuando tengo que generar un mensaje de tipo persuasivo corto y contundente. Son muchas y por eso vamos a trabajar solamente 5 de estas fórmulas clásicas. Primera de ellas, bastante conocida, es lo que se llama la fórmula AIDA. No AIDA como la ópera, sino AIDA. AIDA no es otra cosa, como todas las otras, que un acrónimo que viene de las iniciales de estas 4 palabras: atención, interés, deseo, acción. ¿Qué significa? Que en la elaboración de mi mensaje, insisto, un mensaje corto y contundente, yo tengo que seguir esta secuencia. Mi primera palabra o mi primera frase tiene que estar dirigida a capturar la atención de quien me va a escuchar o de quien yo pretendo que me escuche. Si no consigo capturar la atención en la primera parte del mensaje, como es un mensaje corto, se va a perder. ¿Sí? Esto, de nuevo, yendo a la antigüedad. Si yo hubiese querido hacer
insisto, hace 50 años atrás, un anuncio gráfico para una revista o para un diario, si desde el titular no atrapo, ¿sí? Si el titular no llama la atención, olvídate, el resto no se lee. El concepto es exactamente lo mismo. Si yo te quiero mandar ahora un audio, ¿sí? Un audio lógico. ¿No viste los chabones esos que te mandan un audio de 4 minutos, de 5 minutos? Que vos los querés matar, ¿viste? Decir, pero flaco, pero estás en pedo. Lo pones que son y te vas, ¿viste? Mientras está el audio sonando de fondo, vas, te cepillás los dientes, volvés, ¿viste? Pero un audio lógico, si vos querés mandar un audio de 40 segundos, 50 segundos, si en tus primeras frases no capturaste la atención del otro, el resto se perdió. ¿Sí? Por eso, el primer elemento de esta fórmula que llamamos AIDA es capturar la atención. ¿Qué es lo siguiente cuando yo capturo la atención? Tratar de despertar el interés. Sería hacer en chiquito aquello que en su momento describíamos como el desarrollo de las necesidades. El siguiente paso, ¿sí?, del seguir esta fórmula es despertar el deseo, que tenga ganas de hacer algo. Y el cuarto y último es movilizar la acción. Esta fórmula es la fórmula más común y más utilizada en cualquier tipo de mensaje persuasivo no dialógico. ¿Qué quiero decir cuando digo un mensaje persuasivo no dialógico? No hay una conversación de por medio, sino que hay un discurso, aunque sea breve. Por eso hablaba de una estructura discursiva. Cuando yo no tengo la posibilidad de hablar con el otro, de intercambiar, de generar transacciones lingüísticas con el otro, y tengo que generar un único mensaje persuasivo, esta es la fórmula más común. Te digo algo que te llame la atención, inmediatamente te planteo algo, ¿sí?, que te interese, que despierte tu interés, movilizo tu deseo y te llamo a la acción. Eso es la fórmula AIDA. ¿Sí? Practíquenla, ¿sí? Si gustan, en aquello que ustedes tengan que comunicar. Ya les digo, si vamos a llevarlo al día de hoy, aquellos que por ahí desarrollan algún tipo de actividad comercial que tiene como soporte las redes sociales, es ideal para esto y para los copies de esto. Si les gusta mandar mensajes breves de audio, por favor, por WhatsApp, practíquenlo. Primero tengo que llamar la atención, después despertar el interés, generar deseo y movilizar la acción. La fórmula más común en materia de comunicación persuasiva, en este caso, unidireccional. ¿Queda claro? Elaida. Sí. Segunda fórmula. Nuevamente un acrónimo, ¿sí? En este caso, lo que llamamos PAS, con S. ¿Qué es el PAS o cómo se construye un mensaje de tipo PAS? Planteando el problema, ampliando el problema, es decir, no exagerando, pero sí mostrando lo que ese problema implica en toda su dimensión y inmediatamente después plantear cuál sería la solución propuesta para el mismo. Vos tenés este problema y ese problema te genera tal, 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 tal y tal consecuencia, la ampliación. La mejor solución para eso es esta, paz. En muchos casos todavía inclusive es mucho más corta o se puede utilizar para mensajes persuasivos mucho más cortos todavía que los de la fórmula anterior. Fórmula paz. ¿Está clara? ¿Se entiende? ¿Está clara esta? Sí. Tercera fórmula, VAP.
En este caso, el acrónimo, yo lo puse ahí en español, pero el acrónimo tiene que ver con las palabras originales, ¿sí? En inglés, ¿sí? El VAP sería de before, after y bridge, ¿sí? Before, antes, after, después, y el bridge, en este caso simbólico, sería el puente, y yo lo traduje ahí como la conexión. ¿Qué sería? Esta es la situación, antes era la situación así, ahora tenemos esta situación. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Esta conexión. ¿Sí? ¿Entiendes? Como si yo tuviese que escribir, por ejemplo, en momentos como este, ¿sí? Un discurso corto, no sé, para la campaña política próxima, ¿sí? Para alguien que abogara por el actual oficialismo, dirían, chicos, ¿recuerdan lo que era tener 15% de inflación por mes? Antes, ¿sí? Bueno, después les puede gustar o no, pero yo hace 3 meses que pago exactamente igual el café con una media luna que me como todos los días en la esquina de mi casa. Después. ¿Qué pasó en el medio? Disciplina fiscal. Eso es un discurso de tipo VAP. Perdón, independientemente, el que quiera armarlo, el que quiera agarrar la pluma y armarlo en sentido contrario, podrá poner otro eje o podrá poner otra ecuación, pero la lógica será la misma. Antes pasaba esto, ahora la situación es esta, lo que ocurrió en el medio es esto otro. ¿Se entiende cómo es la lógica de esta fórmula? VAP. ¿Y ahí qué Sí, estabas persuadiendo? ¿cómo? ¿Y ahí con qué estabas persuadiendo? O como, No dejes de seguir este camino, es el mensaje. ¿Sí? ok, Acordate cómo estabas antes, mirá cómo estás después, lo que tenés que hacer en el medio es esto. ok. ¿Sí? ¿Está claro, Nico? Sí, sí, ahí enganché. Es como un, quiero que sigas haciendo, o quiero que hagas el tercero, entonces te O digo, que, o que hagas esto otro, el clásico de las. ¿Sí? Podríamos decir, si lo vamos a vincular con el mensaje publicitario, ¿sí? Como te dijera, es el clásico del antes y después de los infocomerciales, ¿sí? ah, mm, claro, antes te rompías la cabeza para hacer tal cosa, ahora lo podés hacer re fácil, lo que necesitas es esto. Exactamente, ese es el concepto, ¿sí? Del VAP. Bien, tenemos tres, entonces voy por dos más en esto. Siguiente, CUP, nuevamente. Fórmula clásica de mensaje publicitario. ¿Cuál es la característica? Cuál es la utilidad y cuál es el beneficio? La característica es lo que algo tiene, ¿sí? Lo que ese algo, que yo en este caso, insisto, tomémosle esto como viniendo del mundo de la publicidad, la característica es algo que tiene aquello que te quiero vender o que te quiero dar. La utilidad es para qué sirve, porque muchas veces transmitimos la característica y el que está del otro lado no tiene idea para qué le puede servir. Y el beneficio es concretamente a vos para qué te sirve. Permítanme que les dé un ejemplo, como si yo les dijera ahora, miren, sí, es mentira, no lo tengo. Como si, miren, si les ha gustado este seminario y si a ustedes les parece que muchas de estas cuestiones que hemos conversado hasta aquí les pueden ser útiles en su vida profesional, yo tengo editado un ebook, ¿sí? Donde tengo 500 ejemplos de fórmulas persuasivas, clasificadas, ¿sí? Clasificadas por
posibles ámbitos y situaciones de aplicación. Hasta ahí lo que les dije es la característica. Esto es un archivo, y les podría decir, es un archivo digital que lo pueden descargar y usar desde cualquier tipo de dispositivo en el momento que lo quieran. Característica. Ahora vamos. La utilidad que tiene esto es que yo puedo inmediatamente identificar determinadas situaciones y poder ver en forma práctica cómo podrían, ¿sí?, aplicarse. Utilidad. Beneficio. Que vos cuentes con esto, que permanentemente estás desarrollando este tipo de actividades y que permanentemente tenés intercambios con tus clientes, ponele, en tal y tal espacio, te va a permitir dar respuestas más rápidas y en consecuencia cerrar más rápidamente aquellas operaciones. Beneficio, ¿para qué te sirve a vos? ¿Sí? Tengo esto que está hecho de tal manera. Característica. Que esté hecho de tal manera sirve para esto, utilidad. A vos en particular, por la actividad que desarrollas, lo vas a poder aplicar de esta manera y te va a dar este beneficio. Beneficio. ¿Sí? Fórmula CUP. Una más. Y como se suele decir, y nos jodemos más. Con esto al menos. Quinta fórmula. Lo que se llama esto más español, las 4U. Nuevamente pensando en un mensaje, ¿sí?, en un mensaje corto, en un mensaje que tiene que ser contundente, donde yo lo que voy a tratar de reflejar en ese mensaje, por eso la metáfora de la famosa navaja suiza, ¿eh? Esto es algo urgente, lo necesitas ya, ahora, es único, no tiene imitadores, o los imitadores son muy malos, es útil, y es ultra específico. Es ideal para personas, tipos, tipas que hagan lo que vos estás haciendo. Urgente, único, útil, ultra específico. Fórmula ideal para todo copy, como decíamos hoy en redes sociales, que se precie de tal, esté ofreciendo lo que yo esté ofreciendo, vendiendo navajas suizas u ofreciendo un servicio profesional. Repaso rápidamente esto. ¿Qué decíamos? Muchas veces, ¿sí?, muchas veces, el mensaje persuasivo no tiene la posibilidad de diálogo, ¿sí? No es un mecanismo dialógico, o no están dadas las condiciones como para que sea un mecanismo dialógico, no tengo la posibilidad del intercambio, entonces tengo que generar un mensaje unidireccional, generalmente corto y contundente. Para eso existen estos que llamamos las fórmulas persuasivas, que son estructuras discursivas muy cortas, ¿sí?, que se suelen utilizar para cuando uno tiene que generar este tipo de mensajes. En general vienen todas, como les decía hoy, precisamente del marco de la publicidad, que no es otra cosa que el conjunto de técnicas que nos permiten crear mensajes persuasivos unidireccionales. Más allá de la utilidad que yo en un determinado momento le voy a dar, digo, bueno, vamos a compartir algunas fórmulas clásicas. Entre las múltiples que hay, hablemos de las más conocidas. AIDA. Atención, interés, deseo, acción. La secuencia lógica de cualquier mensaje persuasivo. La más genérica y la más abarcativa. Variaciones. PAS. Problema, la ampliación, la solución. VAP. El antes, el después y cómo se conecta. El CUP. ¿Qué característica tiene? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué te sirve a vos? ¿Cuál es el beneficio completo? Y por último, estas 4U, ¿sí?, de las que hablábamos, del término urgente, único, útil y ultra específico. ¿Estamos bien con esto hasta acá? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien con esto?
¿Ha quedado, Gente único. ¿Ha quedado claro esto hasta aquí? Bien. Si estamos entonces bien con esto hasta aquí, y dado que ya estamos cerca de nuestro tiempo de cierre, les robo apenas algunos minutitos, no muchos más, con les robo apenas algunos minutitos más con algunas ideas finales. A ver, más allá de lo que vaya a utilizar como recurso, sea esa lógica general de lo que decíamos hoy, que es la comunicación persuasiva, en términos de eso de desarrollo de necesidades, impulso, motivación más argumento, más allá de estos recursos mucho más puntuales y enfocalizados, como estas fórmulas cortas que les daba recién, lo que me atrevo a decir en general para cualquier tipo de comunicación persuasiva, nunca perdemos de vista algo que ya decía el viejo Aristóteles hace 2500 años atrás. Como digo yo, los filósofos clásicos tenían hiper claro esto de la persuasión en sus distintas vertientes y escuelas, a propósito de algo que decía Fernanda hoy en el chat. Y Aristóteles, cuando hablaba de lo que él denominaba, o de lo que en aquella época se denominaba la retórica, que no es otra cosa que lo más cercano a lo que nosotros hoy traducimos como comunicación persuasiva, decía que había tres principios fundamentales. Tal vez alguno haya escuchado alguna vez esto, pero no me parecía mal traerlo sobre la mesa, que había tres principios fundamentales, ¿sí?, en una comunicación que pudiese persuadir a quien la escuchaba, que él identificaba con estos tres conceptos: el ethos, el pathos y el logos. El ethos, ¿qué representaba? Bueno, la credibilidad. Lo que decía el viejo Aristóteles es: si no somos creíbles, si no transmitimos, ahí sí, si lo quieren, desde nuestra propia postura, desde nuestro mensaje corporal, desde nuestra trayectoria, desde nuestra experiencia, desde la autoridad que podamos construir. Si no somos creíbles, nada va a hacer mella en el ánimo del otro. El ethos es el punto de partida. Por eso los retrotraigo un poquito atrás. El otro día, cuando empezábamos a hablar sobre el tema de influencia, les dije: muchachos, no se olviden que lo principal es que el otro nos reconozca la autoridad para aquello que vamos a tratar de impulsar o lo que vamos a tratar de movilizar. Esto hace a nuestra credibilidad. Inmediatamente después, dice Aristóteles, viene el pathos, y esto representa la emoción. Y no es demasiado distinto de lo que nosotros vinimos diciendo hasta acá, solamente que como Aristóteles lo escribía en griego, suena más lindo, ¿sí? Pero nosotros dijimos, primero va la emoción y después va la razón, ¿sí? Después recién del pathos viene el logos, que sería la lógica. De alguna manera, como ven, estas cosas que estuvimos compartiendo hasta acá no distan demasiado, que es bastante tradicional en materia de lo que es el análisis de la comunicación humana, ¿sí? Está esto que decía Aristóteles de el ethos, el pathos y el logos, como yo digo, queda lindo leído o escuchado en el griego original, pero no es otra cosa que lo que yo les decía. Primero la autoridad, segundo la persuasión y después el convencimiento o la argumentación, ¿sí? O si lo quieren ver desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la necesidad, el gatillo mental y el desactivado del botón de arrepentimiento. Esta es la lógica de construcción de cualquier tipo de comunicación persuasiva. Después, como les dije el otro día cuando empezábamos a conversar, ya dependerá de cada uno para qué la usa,
¿sí? De su marco ético. Esto es una herramienta, no otra cosa que una herramienta. Como toda herramienta, puede usarse bien o mal, ¿sí? Puedo utilizar, puedo utilizarla para fines nobles o para fines innobles, ¿sí? Pero la lógica de la persuasión pasa por aquí. Bueno, ¿estamos bien con esto? ¿Sí? Por aquí y por ahora, suficiente. Perfecto. Por aquí y por ahora, suficiente. Entonces, por hoy, espero que les sea útil, que les sirva. Y después, como todo, como toda habilidad más allá del recurso, la cosa es ponerla en práctica. Empiecen a ponerla en práctica, insisto, mandando mensajitos de audio persuasivos, pero no exageren. Realmente cuando uno recibe un mensaje de audio de más de un par de minutos se siente mal en serio. ¿Sí? Pórtense bien, terminen bien la semana, nos estamos viendo en breve. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas Chau, tardes. chaucito.